Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a todos los contretulios nuevamente, los amigos de la red Marco Montero. Es un honor para mí, primero tenerlos a ustedes y recibir su voto de confianza para poder esta noche informarles sobre cosas bastante interesantes. No voy a ser yo quien eduque y brinde información en esta ocasión porque está al otro lado y en unos segundos lo presento, a quien yo considero en verdad un maestro, de quien yo todos los días aprendo sin excepción. Él es Horacio Justo, pero ahora mismo voy a presentarlo, no sin antes hacer la siguiente salvedad y con la que siempre inicio, es que por favor les pido que me avisen si se escucha todo bien para cualquier tipo de desperfecto técnico solucionarlo de inmediato. Así que por favor, si se ve todo bien, si se escucha bien, muy bien, ahí nos dicen, muchísimas gracias. Bueno, ahora sí, sin más dilación ni prolegómenos, lo presento. Él es Horacio Justo, para quien no lo conozca, por lo menos aquí en la sociedad boliviana. Él es miembro fundador de la Fundación Libre, así también es quien preside el programa radial de Argentina, La Resistencia. Dos proyectos que yo enfáticamente invito a que sigan, busquen en sus redes sociales. Pero bueno, buenas noches, señor Horacio. Muchísimas gracias por brindarnos su tiempo. Muy buenas noches, muchísimas gracias a vos, que estamos nuevamente en otra comunicación, siempre agradecido de poder compartir momentos de aprendizaje. Desde ya aclaro algo que parece una obviedad, pero si fuese tan obvio no lo tenemos que explicar. No soy referente, no soy intelectual, simplemente me dedico a transmitir lo que he recibido y siempre trato de que en cada conversación que uno tiene aportar lo poco que sé y también llevarme yo parte de un bagaje intelectual, no solamente de quien me invita, que tiene tanto para enseñarnos, como es tu caso, como también de nuestra querida audiencia, que a través de los comentarios constantemente nos están obligando a pensar y repensar nuevas teorías y nuevas realidades que son las que se encuentran actualmente tensionadas por el auge del progresismo internacional. Excelente, no, muchísimas gracias. Luego vamos a dar sus redes sociales, lo pueden encontrar con su nombre. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca del ecologismo. Capaz a simple vista y por lo menos aquí en la sociedad boliviana y en los medios tradicionales, dicha palabra, dicho sustantivo que tiene bastante de trasfondo, nunca se ha visto presente, manifestado. Con suerte la palabra reciclaje y medio ambiente capaz vendrían a ser semillas cual película de Inception se han ido implantando ya en la agenda pública, pero el término globalismo y entendiéndolo en su trasfondo no ha sido utilizado. Entonces yo quisiera comenzar con esto, si nos podría ofrecer alguna reflexión, Horacio, y capaz hacer la distinción necesaria de que ecologismo no es lo mismo que la ecología, ¿no? Veía una ponencia en el Instituto Juan de Mariana y decía un ecólogo que trataban de tirarlo para el bando marxista o progresista, utilizando justamente el término ecólogo, y él decía vendría a ser equivalente a que uno trate de tachar a alguien de marxista diciéndole sociólogo, ¿no? Haciendo referencia a un socialista. Entonces, en base a eso, ¿qué distinción o qué concepto usted maneja más bien por ecologismo? Y si pudiese, porque usted hace un ejercicio historiográfico interesante, situarlo en su contexto prístino o por lo menos primigenio.
Bien, vamos a tratar de analizar por partes en forma muy dinámica para que se vuelva también amena la conversación del día. Porque ciertamente en la historia del ecologismo uno entiende que aquellos que adhieren, quizás en forma benevolente, quizás en forma ingenua, a estas banderas, desconozcan el trasfondo político. Entonces, quienes desconocen el trasfondo político de este movimiento suelen caer en algunas falacias, desde la falsa equivalencia hasta errores históricos un tanto groseros. Incluso una falacia que es el error del anacronismo. Ejemplos concretos, un anacronismo sería considerar que mujeres del siglo XVI que llegaron a ser reinas eran feministas porque estaban desafiando el poder patriarcal, cuando en realidad el feminismo es una palabra que tiene menos de 70 años de vigencia. Entonces, todo lo que está por detrás y ya es tratar de encapsular mediante el mecanismo de Procusto teorías desfasadas en el tiempo. Entonces, habiendo hecho esta breve introducción, ¿qué sería el ecologismo? No más que una ideología, y muchos estarán esperando que dé una suerte de disertación acabada. En realidad es una ideología, no es más que eso. Luego podemos indagar cuál es el contenido de dicha ideología. Eso ya es una discusión aparte. El qué es, en cuanto a esencia, el ecologismo es una ideología. Más particularmente una ideología que emerge en plena posmodernidad. Ni siquiera es una ideología propia del modernismo, más si consideramos algunos elementos propios que vamos a empezar a desmenuzar en este preciso instante. Bien bien es sabido que el ecologismo surge esencialmente, y esto lo reconocen los propios intelectuales, sus propios intelectuales lo reconocen, como una respuesta al capitalismo. Es decir, no se puede entender el ecologismo por fuera de las banderas anticapitalistas. Esto lo podemos tomar desde Leonardo Boff, que toca elementos propios de la teología de la liberación, hasta Naomi Klein, que es la feminista del periodismo verde. Podemos tomar desde Greta Thunberg hasta Eduardo Galeano. Podemos ver personajes que van desde Petra Kelly hasta André Gors. Sin excepción, los intelectuales, los que nutren la esencia del ecologismo, han reconocido que el ecologismo por sí mismo no posee una esencia, más allá que intentan luego disfrazar una suerte de protección ambiental. Y muchos me dirán luego, entonces, hay una esencia en cuanto al cuidado del ambiente. Y yo les plantearía que en realidad hay que tener ciertos matices y ciertos cuidados, porque muchas veces sucede en el mundo de las redes sociales que no pocos se aventuran a querer debatir en una fatal arrogancia sin conocer y sin profundizar estos temas de estudio. Vamos a ver entonces que si uno indaga en la teoría, a mí realmente me apasiona bastante este autor, Antonio Negri. De hecho, yo soy uno de los que definen que Antonio Negri vendría a ser una suerte de Gramsci del siglo XXI, y no lo digo solamente porque haya sido un diputado del Partido Comunista Italiano, sino porque también tiene una característica que es la lectura en el tiempo, una lectura en el tiempo que curiosamente, al igual que Gramsci, siendo ellos de izquierda, abastecen actualmente un discurso que es favorable a la derecha. Cuidado en ese sentido, que de hecho hoy quienes están en las antípodas de la izquierda pueden tomar elementos tanto de Foucault como de Gramsci. ¿Qué sucede con Antonio Negri? Antonio Negri plantea, cuando escribe el decir de un nuevo sujeto, que a partir de una serie de pluralidades donde se consolidan una suerte de núcleo común, aparece un nuevo sujeto de lucha que condensa esta pluralidad que en principio parecían sustancialmente distintas. Estas pluralidades convergen en un único sujeto. Entonces, muchos me van a decir luego que hay un error en creer que el ecologismo es un único discurso, una única ideología, porque están los ambientalistas, los proteccionistas, los animalistas, los abolicionistas, pero de hecho no es un error si uno parte de las propias teorías de la izquierda. La propia teoría de la izquierda de Antonio Negri, que luego incluso la intenta plasmar en algún sentido cuando escribe Imperium, pero eso ya sería materia de otro debate. Volviendo al tema central del ecologismo, hablamos de ecologismo como esta ideología imperante, que va a albergar una pluralidad, porque ciertamente la esencia y la ontología del discurso animalista poco se puede llegar a vincular si uno analiza luego lo que es el ecofeminismo, el ecoterrorismo
o incluso los movimientos abolicionistas o, por qué no, aquellos movimientos más proteccionistas. Pero el núcleo está siempre presente. Nos interesa el núcleo. Sería, a grandes rasgos, para que se entienda, aquellos que plantean que hay una diversidad de feminismos, por tomar un ejemplo que quizás es más común, porque van a decir no es lo mismo el feminismo de la teoría queer que el feminismo post-marxista de los 70, que el feminismo de la tercera generación, que un feminismo liberal, pero van a ver que siempre hay un núcleo. Y uno cuando logra encontrar el núcleo, el resto son emergentes. Una vez que es erradicada la esencia, los emergentes caen por sí mismos. ¿Cuál es este núcleo? Porque aquí cae el error anacrónico. Creer, por ejemplo, que si Aristóteles era, por dar un ejemplo burdo, si fulano, mengano, sultano, para no tomar nombres específicos que se confunden luego, eran veganos, proteccionistas, automáticamente son ecologistas o eran animalistas. Nos interesa los relatos oficiales, el núcleo intelectual que se consolida particularmente en 1960-1970. Es cuando hay un auge del ecologismo. Este ecologismo toma, curiosamente, cuando empieza a darse una serie, una suerte de forma. No voy a dar tantos nombres esta vez, porque no me interesaría que la audiencia se quede con muchos nombres, sino con ideas. Pero igual vamos a citar varios autores que les pueden servir como punto de partida. Si alguien se queda con duda, me escribe porque está todo documentado en mis ensayos, también en mi próximo libro. En 1968 hay vamos a decir, un etnólogo, pero en realidad es un poco más complejo, un profesor universitario, pues sería quizás la forma más específica de denominarlo, pero más allá que se dedicaba al estudio de los insectos, tenía una vocación por la docencia, que es lo que a mí me interesa rescatar, más que todo por el rol que asume dentro de las universidades, que era Paul Ehrlich. Este hombre, Paul Ehrlich, escribe La bomba demográfica. ¿En qué se inspira? En un pastor anglicano que 100 años antes había escrito la teoría malthusiana, Thomas Malthus. Thomas Malthus, este pastor anglicano, consideraba que los alimentos crecían en forma aritmética, 1, 2, 3, 4, 5, mientras la población en forma exponencial, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Entonces, en algún momento era necesario, ya que no se podían multiplicar los recursos, y entendiendo que lo escribe en un contexto en el cual desconocía lo que eran los avances del capitalismo y el incentivo de la propiedad privada, desconocía a cuál iba a ser el abordaje final de esta situación. Por lo tanto, él preveía una serie de distopía en la cual el humano se iba a fagocitar a sí mismo. Y esto es importante. Esto es importante rescatar esta idea de la distopía, pero ya lo voy a analizar en 5 minutos. Paul Ehrlich, cuando escribe La bomba demográfica, hace el mismo análisis, pero ya no trasladado exclusivamente a los recursos de la alimentación, sino particularmente al avance del hombre en una actitud predatoria en contra del planeta Tierra, que iba a implicar que en no más de 10 años iba a desaparecer la población. Remedios alternativos que ofrecen esa obra, que es muy interesante leerla, dicho sea de paso, desde sobrecargar impositivamente los pañales como incentivo a la no reproducción hasta la esterilización forzada de ciertas etnias. Cuidado que se da justo en un contexto de plena revolución sexual, en la cual curiosamente ya se empezaba a implementar esta cultura antinatalista, que ya se venía gestando desde el comienzo del siglo XX con Margaret Sanger, con la aparición de la primera Liga de Control Familiar. Cada uno sabrá interpretar luego cuál es el fondo de las agendas, lo podemos discutir, pero van a ver que está siempre esta idea subyacente de casi emular en un pensamiento de Nietzsche que el humano es el cáncer del planeta. Van a ver que siempre en algún discurso ecologista está esta idea, quizás más disfrazada, quizás más abierta, pero que el humano es un cáncer para el planeta. No lo toman precisamente de Nietzsche, pero hay una coincidencia y parecieran emular a algunos conceptos. Entonces, ¿qué es lo que realmente podemos llegar a rescatar de estas corrientes? Ya en los 60 y en los 70 empiezan a surgir estas corrientes de pensamiento. Ya en los 60 y en los 70 empiezan a aparecer estas ideas de que el planeta tenía una suerte de enfermedad que era el ser humano. Entonces, el ecologismo es una ideología. Es una ideología porque surge
como un conjunto de ideas propias de toda ideología que intentan explicar desde la abstracción del pensamiento la realidad completa de la experiencia del género humano. Vamos a ver ejemplos de ideologías para que entiendan cómo funciona el ecologismo y particularmente cómo funcionan los modelos del ecologismo para luego poder indagar en algunas preguntas un poco más precisas de ser posible. Pero pensemos en ideologías, pensemos en una ideología tal como podría ser desde aquellos como Francis Bacon que intentaron reemplazar a Dios por la ciencia hasta Robespierre que intentó reemplazar a Dios por la razón. Está esta idea de la utopía inmanente en el hombre, esta idea del retorno al paraíso, una idea de la construcción de una utopía paradisíaca terrenal en términos de Rousseau. ¿Cómo se trasladan estos fenómenos? Y luego tenemos las comunas de París que inspiran el comunismo, pero siguen siendo una ideología porque finalmente el sostener dichas utopías implicaban una construcción arbitraria de la realidad. Por eso van a ver que con la idea de la lucha de clases, por citar un ejemplo, se explica desde la revolución industrial hasta la caída del Imperio Romano. Luego quienes quieren aspirar a un paraíso utópico de ciertos géneros, intentan explicar con la idea del heteropatriarcado los fenómenos que van desde una cuestión de violencia familiar interna hasta que simplemente un youtuber haya tenido más éxito que una youtuber. Entonces, este tipo de desfasaje con la realidad es propio de las ideologías. Es propio de las ideologías. Incluso bien, si no hay un problema con las ideologías, en el último debate que yo mantuve con un anarcocapitalista, para que no se vea que hizo un problema exclusivo de las izquierdas, cuando no pueden dar razones de la realidad, y entonces el discurso en algún momento colapsa, en algún momento el discurso choca con la realidad. De hecho, Paul Ehrlich termina perdiendo una apuesta cuando no se dio cuenta de que el ser humano no es no posee ese determinismo que algunos han planteado. De hecho, el ser humano en base a su libre albedrío funciona distinto al animal, y esto también es una crítica al animalismo. De hecho, si yo tuviese un gallinero con 100 gallinas y 100 gallos, podría llegar a generar incluso una pequeña empresa y de allí empezar a crecer. Y sin embargo uno encerrase a los zorros en ese gallinero y finalmente desaparecerían tanto las gallinas como los zorros al cabo de un tiempo. Esto demuestra que el libre albedrío es inherente al género humano y hace a la humanidad, algo que quizás el ecologismo en más de un sentido y no ha logrado reconocer todavía. Por eso esa lucha contra la libre iniciativa y la propiedad privada. Pero bueno, ¿qué es lo que nos interesa rescatar? Que van a ver que en el ecologismo también subyace estas ideologías, que son modelos, y son modelos fallidos, guste o no guste. Yo sé que es difícil a veces hablar de estos temas por la propaganda y el bombardeo constante que hay. Incluso se habla de capitalismo inclusivo en la Agenda 2030, un capitalismo de amigos con el ambiente, y eso también es un error, porque son las mismas empresas que financian la Agenda 2030 que en su momento contaminaron para crecer y ahora no quieren que otras empresas contaminen y por lo tanto graban impositivamente y ponen trabas para el crecimiento de los que vienen desde abajo, impidiendo que ciertas naciones puedan prosperar. Entonces, hay que tener ciertos cuidados con creer la propaganda oficial, porque si vamos a hablar de propaganda oficial, y eso también está escrito en uno de mis ensayos, creo que uno de los primeros ensayos que escribo en mi vida. De hecho, fíjense si no son modelos fallidos, que en los 80 se hablaba del enfriamiento global y era urgente controlar la vida, la población y la producción para evitar el enfriamiento global. Luego, cuando cae la década, se dan cuenta de que no existió el enfriamiento global y el modelo fue el agujero en las capas de ozono en los 90, donde uno hasta tenía esto incluso se vincula que es una suerte de religión, es una suerte de religión el ecologismo, si uno ve incluso los grados de culpa con los que uno en los 90 ni siquiera podía usar un desodorante por creer que eso iba a abrir un agujero en la capa de ozono y matar a algún pobre canguro que andaba saltando en Australia. Y esto fue el discurso oficial en los 90. Luego se habló en el 2000 una suerte de calentamiento global. Incluso había películas que vaticinaban que en el 2012 se iba a acabar el mundo. Y van a ver que finalmente no hubo un calentamiento global en el que los seres humanos iban a morir derretidos como muñecos de cera. Entonces, en el 2010 se intentó cambiar el discurso. El discurso oficial fue, bueno, hay cambios climáticos,
pero luego aparecieron incluso, y en este momento cito a la gran obra de Bjorn Lomborg, que se llama Un ecologista escéptico, que él mismo explica, un ecologista explica, a partir de la ciencia, que gracias a los cambios climáticos es que existe la vida en este planeta. Por lo tanto, era una falacia considerar que el cambio climático era producto del capitalismo. De hecho, los estudios científicos, y cito a Ignacio Bosler, que es el socio con el que estoy trabajando en el próximo libro, ya lo explica bien esa cuestión económica específica, cómo en realidad la industria no ha influido, pero en un porcentaje ínfimo, a lo que podría ser el calentamiento global que ha causado por la actividad humana. Entonces, ¿cuál es el modelo ya del 2020 de cara al 2030? Ahora el modelo es la superpoblación, que también es un mito, no hay sobrepoblación. De hecho, lo que hay es densidad demográfica. Pero insisto, que todos los habitantes estén dentro de una misma habitación no significa que no haya espacio en el resto del edificio. Entonces, claro, en vez de buscar soluciones alternativas como el reparto demográfico o la planificación a largo plazo, lo que se busca es la extirpación de ciertos humanos, particularmente los que no consumen y los que no tributan. Ejemplos, niños por nacer o personas de la tercera edad. Por eso van a ver que la cultura tanática abastece tanto al descarte tanto del niño por nacer como de la persona de tercera edad. Y se dan siempre con esta idea de la sobrepoblación. Ejemplos concretos, y yo con esto cierro esta primera parte. Peter Singer, autor de Liberación Animal, uno de los principales ecologistas como asesor externo de la ONU, curiosamente trabaja en conjunto con la que actualmente preside Católicas por el Derecho a Decidir, para la ONU, dicho sea de paso, sostuvo que no sería discriminatorio optimizar recursos en tiempo de pandemia para la protección del sector productivo, ya que si todos van a llegar a la tercera edad y no se los cuida, no sería un acto de discriminación, sino un acto de supervivencia. Por lo tanto, no sería discriminar a alguien por cuestiones accidentales como el color de piel o el credo. Simplemente sería optar para que la humanidad en su conjunto priorice los sectores productivos y descarte a aquellos que ya no están produciendo. Esta es la verdadera cara del ecologismo. Simplemente una cuestión de control poblacional. De hecho, vean que no en vano, detrás del corporativismo verde que financia Greta Thunberg, subyace siempre este discurso propio de hay demasiadas personas en la Tierra, por lo tanto hay que eliminarlas. Curiosamente, y al mismo estilo de Robespierre en la Revolución Francesa, son unos pocos racionalistas de la élite los que deciden quién está de más y quiénes son los que merecen vivir. Excelentísimo, me parece sumamente interesante y este diálogo nació en base a la búsqueda de una contestación a la pregunta de ¿por qué? ¿Por qué la bandera del globalismo, entendiéndole en un contexto capaz de una enarbolación justamente de una bandera propia de la posmodernidad o de la revolución de la nada, vendría a ser importante? Entonces, a mí, por ejemplo, me pareció definitiva la sentencia que usted soltó en una conversación que tuvo con el doctor Pablo Muñoz Iturrieta cuando puso de manifiesto en expectativa qué tan importante era esto. Dijo, el feminismo eh, odia al 50% de la humanidad, pero por este otro lado podemos advertir de que el ecologismo, aquella persona que profesa miopemente esto, odia al 100%. ¿No? Entonces también es interesante, por ejemplo, lo rescato esto de una conversación que tuvo con el licenciado Alejandro Bermeo, cuando él, por ejemplo, le presenta una postura antitética a la de Malthus, que, dicho de paso, complementando lo que usted dijo, lo dice en el ensayo del principio de la población, este crecimiento de los recursos aritméticos y de la población geométrico, y que también, por cierto, advierte como tres formas de paliar, por así decirlo, este problema con la degradación de la moral sexual, si no me equivoco, de más vicios, etcétera. Y decía, el licenciado Alejandro Bermeo le presenta esta otra postura antitética a esta, que es la de George Reisman, que habla acerca de que probablemente los recursos naturales pues sean infinitos, y entre líneas se advierte, capaz implícitamente, porque no lo vi en ningún momento, el principio Lomonosov-Lavoisier de la conservación de la materia, y de ello ulteriormente se desenlazaría de que los recursos naturales no se acabarían, también en relación a la capacidad cognitiva de las personas, pero capaz aún puede seguir retumbando una pregunta en las personas que bueno, están aquí conectadas, y es, está muy bien, estoy advirtiendo, ahora soy consciente de un problema, pero al final de cuentas a mí
¿en qué me afecta? ¿Me debería de importar esto? Y es por eso que me gustaría que se haga una reflexión en torno a, una vez la agenda está impuesta, eh, hecha política pública esta ideología, eh, ¿qué se seguiría de esto? Es decir, usted, ¿qué problemas concretos podría advertir? Muy interesante y es un planteamiento que hay que desarrollar, dicho sea de paso. En el fondo, la gran respuesta que va a decepcionar más de uno es ¿por qué debería uno importarle? Y debería importarle en cuanto a uno realmente le importe vivir en libertad o no. Esta sería la última respuesta y muchos van a estar esperando luego una discusión en torno a por qué a uno le debería importar en libertad. O de hecho, si una persona accede libre y voluntariamente a la esclavitud, ¿es acaso o no esclavitud? Eso sería entrar en un debate de fondo en cuanto a filosofía moral que quizás no excedería hoy día. Pero yendo al tema específico del ecologismo, yo reivindico lo que dije en aquel momento con Pablo Muñoz y Turrieta. El ecologismo en esencia ni siquiera es misándrico, Ujú. es mucho más complejo, es una versión completa al género humano por sí mismo. Porque ya parten de una concepción. Miren, las religiones en general, más allá que algunos digan, no, yo tengo una relación directa con Dios, pero, a ver, uno cuando estudia sociología esto entiende que independientemente de la ascripción que uno tenga del cristianismo, del catolicismo, de cualquier expresión, todas las religiones tienen ciertos componentes en común, naturalmente, en términos sociológicos. Tienen un símbolo, tienen un credo, tienen una procesión, tienen un rito, podrán ser más o menos laxos, podrán ser más o menos estables, y también poseen ciertas naturalezas filosóficas compartidas. Particularmente las religiones, por esencia, poseen una visión específica del hombre. Bien. Y de hecho, todas las religiones poseen una naturaleza específica del hombre, y es una naturaleza siempre caída, y es una naturaleza capaz de alcanzar la redención, salvo que cayésemos en el nihilismo, ya sería un tema un poco más complejo, pero eso ya es negar, es negar al ser en todas sus esencias, digamos, pero eh, y es un peligro para la filosofía del hombre caer en esas teorías. Pero si uno ve, incluso el propio cientificismo considera que la naturaleza caída del hombre se da justamente por abrazar la fe y negar la razón. Entonces la redención se alcanza justamente cuando la ciencia ocupa el primer plano en la sociedad. Podríamos verlo desde la ficción de la rebelión del Atlas hasta en juegos como BioShock, o sea, para que vean cómo hay paralelismo en este sentido, con todo lo que implica luego. Pero el ecologismo también considera que hay una naturaleza caída en el hombre. De hecho, si uno ve, observará que el ecologismo parte de las premisas propias del panteísmo, cuando en la Ilustración se intenta abrazar a ciertos pensamientos griegos como principio de autoridad, porque hay un salto justamente en la Edad Media, por eso se habla de Edad Media. Yo prefiero hablar más de cristiandad porque la Edad Media ya implica un trato despectivo a 10 siglos de historia en la humanidad. ¿Qué es lo que entonces importa para el hombre moderno en cuanto al ecologismo? Que el ecologismo es esta bandera panteísta, es una bandera eminentemente religiosa y una falsa religión, dicho sea de paso, yo soy católico, entonces yo voy a considerar abiertamente que es una falsa religión, es una falsa doctrina que enarbola postulados morales y subvierte lo que es la verdadera naturaleza caída del hombre, porque lejos de querer alcanzar la redención en términos agustinianos o incluso a partir de la utopía de Santo Tomás Moro, intentan promover que la utopía se alcanza solo cuando el hombre pierda su libertad, porque el hombre en base a su libertad ha destruido el planeta y por lo tanto el hombre que deje de ser libre y se someta a la voluntad de lo que una determinada élite defina, es el hombre que finalmente alcanzará la redención. Una suerte de aliado feminista, pero en este caso sería como un aliado ecologista. Aquel hombre que se niega a sí mismo y finalmente abraza estas ideologías tan nocivas, dicho sea de paso, son de las más nocivas que hay. Ejemplos concretos de cómo se aplican esto en políticas públicas y por qué es un peligro para la sociedad y el hombre moderno. Porque es negar la iniciativa propia. El hombre desde que nace, se encuentra en una constante tensión. ¿Cuál es la tensión fundamental del hombre? Particularmente
hay dos grandes miedos, el miedo a la naturaleza y el miedo a la muerte. Esto lo tomo de Sigmund Freud, dicho sea de paso. Entonces, como no se... Y también hay un miedo al otro, pero eso es una teoría más propia de la posmodernidad. La posmodernidad se desarrolla muchísimo el miedo al otro porque el otro es el que puede destruir la propia identidad. Pero esto es una cuestión ya más discursiva que no quiero ingresar, pues eso es el feminismo y alejarnos del ecologismo. Pero para el ecologismo, ciertamente delega. El miedo al otro lo delega particularmente con lo que es el constructivismo social, esta teoría de la construcción social. Entonces, el miedo al otro permite que sea controlado a partir del control en el lenguaje, particularmente como forma de relación con el otro. El miedo a la muerte lo delega en la ciencia, más particularmente en las ideologías transhumanistas, o en el transhumanismo como radicación. Entonces, el ecologismo se encarga esencialmente de controlar el miedo a la naturaleza, porque el hombre siempre vive en conflicto con la naturaleza, pero llega un punto en el que los ideólogos dicen, bueno, ya que no podemos lograr de que la sociedad a- repela lo que nosotros consideramos que es nocivo, para ellos el capitalismo, la sociedad occidental, el cristianismo, como no podemos lograr que repela esto y abrace nuestras ideas, les infundimos un miedo tal y desde el miedo controlamos a cierta parte de la población, porque de hecho la política es en esencia la gestión del miedo. Si uno entiende lo que es la política, más allá de la vida social y el bien común, particularmente el Estado moderno, y uno empieza a ver cómo es la función de la política, y esto lo tomo en Sigmund Bauman, es actualmente, y si uno decide un repaso, no sé qué tan actual, si nos remontamos en el tiempo, es la gestión del miedo. La gente que le tenía miedo a las invasiones del extranjero, vamos a ver luego que hay miedos legítimos y no legítimos, es una discusión totalmente aparte. Pero digo, está el miedo a la muerte, entonces, bueno, cedemos la protección del Estado. Está el miedo a que el otro avasalle nuestros derechos, bueno, cedemos parte de nuestras prerrogativas. Está el miedo a que no haya un juicio justo, entonces buscamos un poder judicial independiente. Pero van a ver que todas las construcciones políticas son en torno al miedo. Qué curioso que luego aparezca un organismo supranacional como la Organización de las Naciones Unidas, con todo el poder que poseen incluso sobre las esferas privadas, actuando en forma mancomunada, con un mismo discurso progresista, a las Big Tech y ciertas empresas privadas, para gestionar el miedo. ¿Quieren ver la mayor forma de control del miedo? Que de hecho, sea de paso, se vinculó íntimamente al ecologismo y cómo el hombre abusando de la naturaleza y los animales generó este problema. Vean lo que fue la pandemia, desde el 2020 hasta el corriente. Bien, si no es fácil controlar a la población a través del miedo. Si hasta el día de hoy hay personas que están convencidas de que es el virus más letal de la humanidad y que es necesario renunciar a la vida comunitaria con tal de estar atomizados, consumiendo, produciendo y tributando desde la cárcel propia que es la habitación de uno. Entonces, ¿cómo nos va a importar el discurso ecologista si es el que ha nutrido esta idea de que el hombre está en guerra con la naturaleza porque la naturaleza se está vengando? Esta idea panteísta, esta idea de creer que hay una suerte de voluntad inmanente en la naturaleza, que la naturaleza posee una esencia por sí misma, que se está, digamos, cobrando su cuota por aquel abuso que ha realizado el hombre blanco, heteropatriarcal, cristiano, en contra de este ser tan puro y limpio que es la madre naturaleza, la Gaia, la Pachamama. Y de hecho en Bolivia estos discursos son más que habituales, son más que habituales. Entonces, se habla de progreso y en realidad hay una eterna regresión. Esto no quiere entrar en teorías del psicoanálisis, pero hay una eterna regresión constantemente. Se habla de progreso y sin embargo vamos a ver que constantemente el hombre está coqueteando con estas ideas propias de un pasado que no ha de volver, pero que se mantiene vigente en el ideario colectivo. Porque finalmente, como siempre hemos dicho, la ciencia puede cambiar en sus técnicas,
pero no cambia la esencia de la humanidad. Hace 2000 años atrás a los inocentes se los mataba con una espada de hierro, actualmente con misoprostol. Y hace 4000 años atrás se ofrendaban a las personas en pos de los sacrificios para calmar los males de la naturaleza, y actualmente sigue sucediendo exactamente lo mismo, pero con otro discurso. Entonces, la esencia no cambia. Y esto es importante. Entonces, ¿qué hace? Esto lo tomo de Russell Kirk. Lo que hace siempre el conservadurismo, al menos, por eso tomo Russell Kirk, me hago cargo de lo que digo. Lo que hace el conservadurismo es tratar de propender a limitar la naturaleza que hay del hombre, las pasiones, los apegos desordenados, pero no cae en utopías, porque las utopías son muy peligrosas. Prometen un paraíso terrenal e instalan infiernos, tal como fue en nombre de la ciencia el gran salto adelante, el goulash ruso o la eugenesia alemana. Esto creo que es importante considerar. Y el ecologismo es un discurso cientificista, porque de hecho el progresismo tiene tres grandes características, y una de las tres características principales del progresismo es justamente la expansión universal. Por eso van a ver que el ecologismo es una bandera que está presente desde China, que curiosamente es los países que más contamina, pero bueno, tienen esta movida mundial con el eco-friendly, hasta Suecia financiando a ciertas activistas, hasta Estados Unidos con el Green New Deal, que favorece a Naomi Klein. Por eso van a ver que hay un repudio generalizado a Donald Trump cuando se retira el Tratado de París. Por eso van a ver que constantemente se habla de esta idea de el proteccionismo del animal, el animal como sujeto de derecho, la naturaleza como sujeto de derecho, los derechos ambientales, los derechos de tercera generación. Y esto ya está vigente, el feminismo es moderno, el feminismo ha empezado a cobrar vigencia en el derecho de hace no más de 20 años, 15 años, pero el ecologismo ha llevado incluso a reformas constitucionales y actualmente a reformas estructurales a nivel mundial. Entonces, claro que es un peligro, y esta es mi reflexión. Uno dice, ¿por qué debería importar? Y bueno, depende de cuánto le importa a uno mantener la dignidad y la libertad humana. El resto ya estará en cuestión de decisión. Yo simplemente me dedico a describir lo que está sucediendo en el mundo actualmente. Las posiciones morales las dejamos a libre arbitrio de cada uno. No, excelentísimo, totalmente de acuerdo. Y como paréntesis, ya que mencionaba lo de Evo Morales, hay distintas anécdotas que lamentablemente no se quedan en anécdotas, sino después son política pública o tienen alguna incidencia. Por ejemplo, si hablamos del señor Evo Morales, podríamos advertir y se denuncia por distintas redes sociales, por parte de una muy conspicua periodista aquí boliviana que es Marianela Montenegro, que ha podido develar y advertir, bueno, en el orden al revés, de que el señor Evo Morales desde el día -1 tenía relación con el George Soros, financiado con millones, y se había hecho el puente con su exministro de la presidencia Quintana, eh, y había entregado, tanto que él se jacta de socialista, dio distintos espacios para que las empresas de este señor, bueno, por lo menos donde tienen testaferros para blanco, ha comprado acciones para que distintas minas queden vacías y distintos recursos naturales se quemen, así como hubo un gran incendio aquí que fue el de la Chiquitanía, donde hay una mano negra que, bueno, recalco, si quien quiere informarse, Marianela Montenegro la puede encontrar. Así también en la misma línea, el actual vicepresidente, señor Choquehuanca, va un paso más allá. Él no solamente habla de la Pachamama, todos sus tweets, uno revisa, pues, son hablando de eso. Y él, bueno, se remite a que es mucho más importante el derecho cósmico, que es el que en verdad debería de regir aquí en términos positivos. Y así también deja al hombre en un estadio último, puesto de que más importantes son las hormigas, los ríos, las rocas. Estas tienen una función neurálgica, puesto de que estas tienen relaciones íntimas, tienen la capacidad de procrear. Él así por lo menos lo explicita en un libro que escribió cuando fungía como canciller. Pero lo que quería decirle, que me pareció también interesante lo que mencionó acerca de los videojuegos y demás, y se me vino a la mente lo siguiente, y es la teoría de la mediación. Y bueno, aquí digo que voy a hablar con irresponsabilidad porque es un libro, si no me equivoco, que va a sacar el doctor Pablo Muñoz, en el cual habla de la teoría de la mediación, que vendría a ser cómo estas ideas ulteriormente aterrizan, ¿no? Y usted tuvo una charla, si no me equivoco, con León, si no me equivoco, que hablaba justamente de bueno, la influencia del séptimo y capaz el octavo arte, bueno, que muestran estas ideas, te las implantan, y vemos claro manifiesto, El Hoyo, que salió en Netflix y demás series, películas, videojuegos.
y bueno, en última instancia, esto va calando hasta que, bueno, crean el sujeto perfecto, así como usted dice que se habla con Antonio Negri, ¿no? Pero bueno, para ir ya en el vespertino de la conversación, porque tampoco le quiero robar tanto tiempo, me gustaría que nos brinde una reflexión capaz, porque algunos lo tienen como una figura cándida, genuina, a la señorita Greta Thunberg. Yo le quisiera consultar quién es Greta Thunberg, más allá de una jovencita ahora de 18 años con Asperger, mutismo selectivo, este, no sé, distintas cosas bueno, que es por lo menos lo que aparenta, pero en verdad, ¿quién es Greta Thunberg y qué hay detrás de ella? Es muy interesante que se me pida una reflexión en torno a Greta Thunberg, porque ciertamente es quizás la cara visible, marketinera, mediática, que se arroga el ecologismo para sí a fin de instaurar una visión específica de la humanidad. Y no en vano se ha tomado a una mujer, no en vano se ha tomado a una mujer de escasa edad, y no en vano se ha tomado a una mujer de escasa edad con ciertas particularidades en su persona. Porque de esta manera, muchas veces, y esto es un producto propio de la posmodernidad, quien critica un mensaje en la posmodernidad, mensaje y mensajero se encuentran confundidos, podríamos decir fusionados. Por lo tanto, criticar el mensaje de Greta Thunberg pareciera ser, en términos de posmodernidad, que uno está criticando a Greta Thunberg. Y de hecho, poco importa su persona en cuanto a lo que decide realizar en sus ámbitos privados, sí importa aquellas ideas que ha enarbolado. Tiempo atrás, Greta Thunberg aparecía en las organizaciones de las Naciones Unidas para exigir compromisos nuevos, concretos, urgentes contra las crisis climáticas y se dirigía como una pequeña y dulce niña a más de 60 líderes internacionales. Esta aparición que realiza en aquel momento consolida una idea propia del ecologismo, una suerte de religión pagana dentro de la posmodernidad, en la cual se vaticinaba una nueva líder mesiánica. Esta líder mesiánica que había surgido ya en la cumbre climática del 2018 se mantuvo vigente y cobró un alcance público nunca antes visto. Incluso en un momento dado, vemos cómo esta inocente mujer, esta inocente niña, realizó una abierta campaña en favor de candidatos demócratas, donde uno empieza luego a cuestionarse si acaso no era en esencia aquella persona preocupada por la gestión ambiental, sino que en todo caso se convalidaba lo que muchos intelectuales habían supuesto en aquel momento. Greta Thunberg era, como se dijo en su momento, no cualquier tipo de ecologista, sino la verdadera ecologista, aquella que es una sandía, aquella que es verde por fuera y roja por dentro. Ciertamente el fenómeno de Greta Thunberg no puede ser subestimado, y esto es real. Si uno se va a empezar a guiar por las investigaciones que realiza nuestro gran y querido amigo Pablo Muñoz Iturrieta, verá que la joven activista sueca forma parte de una ruin campaña mediática que lleva adelante toda agenda progresista, es decir, los paralelismos entre las estrategias comunicativas del ecologismo y el feminismo son innegables. Esto lo voy a tomar de justamente Pablo Muñoz Iturrieta en su sitio web, cuando él mismo aclara que la agencia informativa Thomson Reuters, que tiene asiento actualmente en Nueva York, ya había publicado en 2019 un informe explicando las técnicas del activismo y la ingeniería social que se debían usar para lograr implementar aquellos principios de yogi arte en el mundo. Si uno analiza este informe con profundidad, va a notar que la primera estrategia a implementar por cualquier activismo progresista es utilizar siempre agentes jóvenes. Ejemplo concreto, Greta Thunberg. ¿Por qué? Porque de esa manera se anula cualquier tipo de ataque en su contra. Porque claro, no es lo mismo atacar a un hombre adulto como Miklos Lukács o Pablo Muñoz Iturrieta que atacar a una dulce niña. Al menos para la inmensa mayoría de la opinión publicada no es lo mismo. De dicho activismo en torno al relato por sobre el dato, se puede ver cómo se gesta siempre desde el sentimiento lo que es la idea del ecologismo. Y el ecologismo
que es algo que incluso es característico ya en la posmodernidad, apela siempre a este sentimentalismo. Uno tendría que ver simplemente las campañas propagandísticas en torno al animalismo para comprender de qué está hablando uno a los momentos en los que se refiere, de que justamente se ha priorizado el mero sentimiento por sobre la racionalidad y el debate de las ideas. Esto evita en gran medida la contraofensiva hacia el mensajero. En base al realismo político que uno puede observar, lo arduo es enfrentarse siempre a la opinión publicada, y más si consideramos que quien está publicando este tipo de mensajes está justamente, o padeciendo, sería quizás la palabra más apropiada, síndrome de Asperger. Pero lo que interesa ya es entrar a las ideas de fondo que hay detrás de Greta Thunberg. Comprender que el ecologismo en términos contemporáneos implica reconocer una forma exteriorizada, burda en más de una ocasión, de una nueva izquierda. Una nueva izquierda que, dicho sea de paso, y como siempre tenemos que estar aclarando este fenómeno, la izquierda, en términos culturales, no es necesariamente marxista, porque de hecho Marx ha muerto y la propia izquierda lo ha matado. Sin embargo, en el ecologismo, y en el ecologismo como nueva izquierda, sí vuelve a resucitar Marx, porque en el ecologismo de la nueva izquierda lo fundamental es la lucha constante en contra del capitalismo. Lo que para el marxismo clásico el eje del sistema era la economía, y en tal sentido los embates contra el sistema capitalista debían darse desde dicho campo para conseguir luego la victoria del proletariado, lo cierto es que la revolución comunista no alcanzó nunca para sentarse en las sociedades más productivas, en donde el hombre promedio ostentaba mejores condiciones de vida. Es por eso que surgen luego los intelectuales que intentan constituir una nueva visión para la izquierda. Y en algunos puntos incluso se van a alejar de esta izquierda clásica. Lo tomo especialmente con la escuela de Frankfurt, donde en más de una ocasión incluso se ha renegado del marxismo clásico. Pero lo que interesa rescatar en este apartado es que van a surgir nuevos sujetos revolucionarios. Nuevos sujetos revolucionarios que van a reemplazar, y esto lo tomo de Herbert Marcuse, aquellos viejos sujetos de acción. Mientras el sujeto revolucionario para Marx era el proletariado, para Herbert Marcuse, uno de los intelectuales que mejor analiza el mayo francés para la nueva izquierda, hay tres grandes sujetos revolucionarios. El guerrillero, recordemos que él escribe en la década de los 60 y los 70, hay que poner en contexto más particularmente la situación de Francia con Argelia. Entonces tenemos el guerrillero, el marginado, entiéndase, aquel sector que está por fuera de la sociedad, el que no logra encajar, el que no logra constituirse dentro de la sociedad. Ejemplos concretos, piensen en aquellos que son extranjeros con el fenómeno de inmigración sustitutiva. Y el tercer sujeto serán los estudiantes, los que todavía no han ingresado a la masa trabajadora, porque una vez que ingresan a la masa trabajadora ya se empiezan a sentir cómodos con las formas de vida occidental. Greta Thunberg viene a ser como una suerte de estos tres nuevos sujetos en uno, porque es en términos culturales una guerrillera o una subversiva cultural, para ser más preciso. Está en esta edad del estudiantado en cuanto que no forma todavía parte de la masa obrera, y es también una marginada, porque incluso si uno lo toma con ciertos elementos de Foucault, van a ver que el marginado también es aquella persona que padece determinados síndromes propios de la psiquis. Entonces, Greta Thunberg sería, en términos de Henry Marcuse, como una suerte de fusión de los tres sujetos de esta nueva izquierda. Esta nueva izquierda que ya no busca el sujeto de revolución y el proletariado, sino en los tres elementos que hemos dicho. El movimiento social del ecologismo es mostrado al mundo como un constructo teórico, particularmente en 1960. Entonces, Greta Thunberg va a tener como intelectuales artífices de su movimiento tanto a Petra Kelly, quien fuese funcionaria de la ONU, particularmente del Consejo de Seguridad durante la década de los 90, una de las primeras que podemos definir como ecofeministas, Rachel Carson, Barry Commoner. Esto van a generar que paulatinamente empiecen a aparecer nuevos intelectuales al mundo que, si bien habían escrito en tiempos pretéritos, empiezan a salir a la luz. Paul Ehrlich vuelve a salir a la luz recientemente, André Gorz vuelve a salir a la luz recientemente,
y está siempre esta idea propia que la toman de Antonio Negri cuando escribe respecto a las multitudes. Está siempre esta idea de un nuevo sujeto donde hay una serie de reclamos singulares, como ya bien se ha dicho en su momento: proteccionismo, abolicionismo de la propiedad privada, ambientalismo, pacifismo, indigenismo, pero todo esto constituye un nuevo sujeto político. El nuevo sujeto político representado por esta líder mesiánica que es Greta Thunberg. Estos nuevos sujetos políticos, plurales en sus luchas, pero unificados en su enemigo, es lo que utiliza la teoría de Antonio Negri para comprender el amplio abanico que conforma el ecologismo, porque el ecologismo es un amplio abanico, pero el actor político se alía con toda minoría afín que le permite enfrentarse a este enemigo en común, la sociedad occidental. El ecologismo liderado por Greta Thunberg no debe ser entendido como un simple movimiento social, y este es el gran error de muchos pensadores: considerar que el ecologismo es simplemente un movimiento social, una suerte de activismo inocente, bien intencionado y, por qué no, benevolente para aquellas pequeñas comunidades. Porque si bien existen una multiplicidad de ecologismo, particularmente los más notables oscilan entre el ambientalismo y el proteccionismo animal, las raíces están siempre en la subversión de los 60 y los 70 en términos culturales. Y están enmarcados siempre en una lucha en contra de la sociedad occidental, donde uno va a ver que tanto desde Adorno hasta Marcuse, hasta incluso algunas intelectuales del feminismo, van a tratar de ver a esta suerte de paralelismo entre cualquier síntoma de explotación con la actitud propia de la sociedad occidental. Por eso van a notar luego que siempre subyace este discurso de la equiparación de la mujer con la madre naturaleza y el hombre heterosexual que está constantemente realizando su actitud predatoria en desmedro del otro. Curiosamente son los que ellos más temen al otro, y por eso han fogoneado la atomización del individuo y la fragmentación de su identidad. Lo que importa rescatar en este punto es que, aun cuando a nivel mundial se trabaja en la búsqueda, por ejemplo, de energías renovables, el discurso políticamente correcto sigue siendo establecer siempre que la industrialización occidental es el germen de todos los males del planeta, siendo que en realidad se ha demostrado que justamente en las sociedades occidentales el principal motor de la búsqueda en pos de la libertad y la propiedad han sido, tal como lo expresase los estudios de la Fundación Heritage, Heritage Foundation más precisamente, los que han demostrado que justamente la evolución de la libertad económica está ligada íntimamente a la reducción de energías que son perjudiciales para el ambiente y la contaminación. Curiosamente, las economías más socialistas y centralizadas que han generado un mayor atraso son los que más dependen de los hidrocarburos contaminantes y los que mayor contaminación han generado a nivel mundial. De hecho, véase cómo es el plano del Tratado de París en los países categoría T2 para notar esto que uno acaba de mencionar. Entonces, vemos pues que, como toda ideología, y esto es lo que importa rescatar de Greta Thunberg, en toda ideología, este conjunto de ideas abstractas están siempre desfasadas de la realidad. Son modelos, y son modelos fallidos. Fue un modelo fallido el enfriamiento global, fue un modelo fallido el cambio climático, fue un modelo fallido el calentamiento global, el enfriamiento, los agujeros en las capas de ozono, la superpoblación. Son modelos fallidos, pero son modelos fallidos en torno a las distopías, porque si bien en el modernismo existían las utopías y los proyectos positivos en los 4 metarrelatos que bien explica Lyotard, en la posmodernidad las distopías y los proyectos son negativos. Ejemplos concretos: vean simplemente cómo se produce en el arte esta idea del mundo que ha colapsado a causa del mal manejo de la gestión ambiental. Pero curiosamente, estos modelos se amplían siempre en dos criterios: el determinismo, futurología, este determinismo que pareciera ser que es insalvable ya, y siempre la gestión del miedo. Si algo caracteriza el ecologismo es que utiliza el poder político como gestor del miedo en el ser humano, y a partir del miedo, tal como se ha visto en la pandemia, es que se pueden realizar cualquier tipo de política pública de control sobre la población, lo cual también se traduce entre tantos elementos: el control poblacional y el control natalicio. Entonces, estas distopías que generan un miedo
interno en el hombre es lo que abastece luego el poder político, el poder controlarlo sin capacidad de crítica alguna. En forma constante se establece un atropello en el campo simbólico. Piensen particularmente en lo que es la cultura y el lenguaje. Para que se pueda identificar a la sociedad occidental con todo su legado intercultural, como lo diría Edmund Burke, como aquella suerte de pecado original que se debe purgar para alcanzar alguna suerte de paraíso terrenal, que insisto, curiosamente el relato oficial en la posmodernidad es más distópico que utópico. Lo real y concreto es que finalmente las economías centralizadas son aquellas que mayor irregularidad tienen en cuanto a la explotación de recursos naturales. Pero luego vemos que son dichos corporativismos que buscan centralizar esto los que están financiando a Greta Thunberg. Es una cuestión que no se debe dejar pasar. El ecologismo es una de las tantas corrientes posmodernas que amenazan la vida en libertad dentro de lo que es Occidente. El devenir de un nuevo sujeto que salía con distintas facciones, indigenismo, feminismo, pacifismo, presenta una suerte de orden de pensamiento que solo ataca a un determinado núcleo de la sociedad. Vamos a ver algunos ejemplos concretos de esto para que se entienda acabadamente. Arne Naes fue el creador de la corriente de ecología profunda. Es el ejemplo paradigmático del ecologismo que promueve la diversidad cultural en desmedro de Occidente. Él es quien arbola esta visión biocentrista, en una posición antagónica con la tradición antropocentrista de Occidente. Tenemos a Murray Bookchin, que fue el propulsor del proyecto Ecología Social, que plantea la regresión al pensamiento utópico marxista. De hecho, él es el que hace una suerte de paralelismo en algunas cuestiones al mayo francés cuando afirma la frase, seamos realistas, hagamos lo imposible, que era del mayo francés, para transformarla luego en, si no hacemos lo imposible, deberemos afrontar lo inconcebible. Tenemos luego a, voy a tomar ejemplos concretos, André Gorz, que es el padre de la ecología francesa, discípulo de Jean-Paul Sartre, que era crítico del viejo marxismo, anticapitalista y claramente existencialista. Ivan Illich, que era un teólogo que cuestionó por completo desde el ecologismo todas las instituciones escolares, sociales, productivas de la cultura occidental. Brian Dominic, que es un teórico que plantea que el veganismo y la liberación animal son la única forma verdadera de revolución social en contra de Occidente. Así como vamos retomando actualmente a lo que es la figura de Greta Thunberg, es oportuno ver que quienes la están financiando para este proyecto en contra de Occidente son curiosamente empresas y corporaciones establecidas en Occidente. Uno de los principales asesores que ella posee, que es Rensog, es quien dirige el think tank Global Challenges, que es creado por la ex ministra socialdemócrata Persson, que actuó en 2007 con un rol fundamental dentro de lo que fue la ONU. Vamos a ver luego que, y no me quiero extender en los informes porque se nos iría el tiempo ya, pero quienes la financian son esencialmente grandes consorcios inmobiliarios y grandes empresas internacionales como la Agencia de Energía que se asienta actualmente en Suiza, perdón, en Suecia, que son los que están justamente buscando que estas corporaciones multinacionales suizas suecas logren operar a nivel internacional sin restricción alguna. Por eso tienen esta visión específica de instaurar el relato de las energías sustentables como el único mecanismo para salvaguardar a la sociedad. ¿Por qué? Porque una vez que se instauran y ya monopolicen el mercado, como están haciendo actualmente las Big Tech, que de hecho tiene un comportamiento oligopólico, hay una tendencia al oligopolio en ese sentido, son los que luego van a impedir que las demás naciones que no llegaron a tiempo a desarrollar tales tecnologías se subsuman en la más ruin pobreza y se dediquen a hacer simplemente elementos extractivos de sus recursos para permitir que las mejores calidades de vida las ostenten justamente aquellas naciones y aquellas corporaciones que alcanzaron primero el lugar en estas carreras por las energías renovables. No en vano están financiando en forma millonaria a Greta Thunberg para que se instaure este discurso hegemónico. Un discurso hegemónico que, insisto, se presenta como una búsqueda de erradicar la cultura occidental, pero finalmente el financiamiento demuestra que lo que quieren hacer es erradicar la cultura occidental para monopolizar por completo la cultura occidental. Vean pues que la Fundación por el Clima Europeo, estoy pensando en este momento en Donner,
que exhibía una clara enemistad en aquel momento con los postulados propios de lo que fue la reacción de Donald Trump, son los que luego se encargan de posicionar a Greta Thunberg en aquellos discursos utópicos que se llegaron a plantear allá por el 2018. Esta, y, em, Esta Fundación Europea por el Cambio Climático posee curiosamente el financiamiento, por ejemplo, de Rockefeller Brothers, por dar un ejemplo específico. Es decir, detrás del ecologismo, detrás de Greta Thunberg, lo que hay es una excelente estrategia de marketing donde las listas de empresas corporativistas se están incrementando año tras año. Greta Thunberg enarbola este discurso ecologista, enarbola este discurso antioccidental con los teóricos ya mencionados. Pero detrás del discurso lo que hay no es más que un objeto de publicidad de aquellos que desean introducirse al mercado con una protección política en desmedro de la libertad económica que, tal como lo demostró Heritage Foundation, es lo que finalmente favorece el cuidado ambiental en contra de la coacción legislativa. Ante los fenómenos culturales y económicos que se han expuesto, es función de que cada uno pueda luego discernir si detrás del discurso mesiánico de la activista sueca se puede esconder un sinfín de causas desleales que buscan socavar los pilares propios que han hecho al legado occidental y la cultura tal como se conoce en la actualidad. Muy bien, excelente. Creo que ahí no cabe ninguna otra pregunta. Ha hecho una exposición brillante, Horacio. Ahora el último tópico, simplemente ya tampoco para molestarlo, y es que después de entender todo esto, bueno, también se me quedó retumbando la reflexión en torno al paraíso terrenal, y esto se pone de manifiesto en una sentencia que usted también dice, que es que cuando se presenta un mundo, una vida presente sin trascendencias, es como que se hiperboliza este presente, ¿no? Y bueno, lo que le quería decir es que lo último que le quería consultar es, está muy bien, ahora advertimos todo el problema, pero ahora, ¿cómo nosotros, capaz una familia o una persona, hace frente a todo este aparataje al ecologismo? ¿Uno qué puede hacer? ¿Resiste? ¿Uno resiste? ¿O cómo podría luchar activamente contra esto? La forma más activa de lucha en contra de estos discursos es ante todo una excelentísima formación en filosofía, comprendiendo lo que es la filosofía, lo que es la esencia, lo que son los emergentes, lo que son las falacias, porque de esa manera uno tiene la capacidad de debatir y de discernir. Entonces, eso en primer lugar. La segunda que puede hacer una persona que desea enfrentar el ecologismo es informarse por los medios más serios, no los más populares, para notar que luego, pienso en este momento en algunas páginas como Heritage Foundation, BioChile, Billon cuando escribe El ecologista escéptico. Pienso incluso en Green Philosophy, la filosofía verde de Roger Scruton, donde él también desenmascara esta idea, donde vamos a ver que en esencia a lo largo de la historia ha sido la propiedad privada lo que ha salvaguardado más animales, más plantas, más estabilidad que cualquier iniciativa voluntarista centralizada económicamente. Eso en segundo lugar. Entonces, en primer lugar, aprender a leer bien lo que es la filosofía y la esencia. Filosofía moral, filosofía política es fundamental, no solamente para el ecologismo, para cualquier debate en la vida. Luego, informarse con los que hemos dicho. Bjorn Lomborg, BioChile, Roger Scruton, Heritage Foundation. Porque en este sentido, curiosamente, es verdad que el dato no mata el relato, pero un buen dato permite constituir un nuevo relato. Y en tercer lugar, comprender que si ante la duda el escepticismo es lo más sano que existe. El escepticismo es lo más sano que existe. Si nosotros tenemos que todo un sistema global está hablando en pos del ecologismo a la par que hablan en pos del feminismo, me llama la atención como muchos que son escépticos del feminismo dicen soy antifeminista y reniegan de la ONU, digan, la ONU en esto miente, pero en esto dice la verdad. Y es medio complicado que un árbol dé dos frutos muy distintos el uno al otro. Es medio complicado, yo todavía no conozco. Puede haber alguna excepción. Por eso creo que ante la duda, el escepticismo
y la capacidad de darse cuenta de que todos los modelos han fallado. Y si uno empieza a ver que los metarrelatos cambian cada 10 años, los metarrelatos internacionales en torno al ecologismo han cambiado, por algo es. Siempre con este destino fatalista, con este destino distópico, siempre con este destino que busca mermar lo que es la sociedad occidental. Tomemos de vuelta Murray, Illich, Petra Kelly, siempre en contra de Occidente y siempre con modelos fatalistas y siempre las mismas firmas financiando estos relatos. A Greta Thunberg, detrás del financiamiento de las inmobiliarias suecas y detrás del financiamiento de las empresas que favorecen el monopolio de las energías renovables, aparece Rockefeller. Entonces, creo que tener ese norte moral en búsqueda de la verdadera libertad, la genuina libertad, el libre albedrío guiado por la virtud, creo que finalmente es la mejor herramienta para enfrentarse a este sistema tan nefasto y tan corrompido. Magnífico. Y justamente para extender, estaba citando bibliografía al respecto. No sé si también algunos libros extras podría darnos para informarnos al respecto. Eh, Sobre el tema específico del ecologismo, yo curiosamente le voy a recomendar libros ecologistas, o sea que no anti-ecologistas. Me gusta que la gente investigue por sí misma. Bueno, sí voy a recomendar un libro que les puede servir mucho, que es Green Philosophy de Roger Scruton. Es un buen libro. Muy bien. Les recomiendo también que lean El ecologista escéptico de Bjorn Lomborg. Les recomiendo también que lean en este preciso instante, bueno, mis ensayos que están en Fundación Libre, ya que estamos, los pueden leer también. Muy bien. Pero de Max Horkheimer y de Theodor Adorno, Dialéctica y el Iluminismo es muy complejo, pero allí se aborda lo que es la relación de la Escuela de Frankfurt con el ecologismo. Entonces, la obra de Dialéctica y el Iluminismo también la recomiendo. Recomiendo leer el libro de Agustín Laje y Nicolás Márquez, especialmente el primer capítulo. El primer capítulo les va a servir para entender esto, acompañado de la lectura que recomendé previamente de Antonio Negri. Esto creo que les va a servir bastante. Recomiendo leer las obras de Naomi Klein, son largas, es mucha bibliografía, pero es la principal intelectual del ecologismo fatalista y alarmista en torno al cambio climático. Eh, Imperio de Antonio Negri y Hart también les va a servir. Más, son todos libros de izquierda que estoy citando, ¿no? Leonardo Boff, cuando escribe en 2013 Ecología, Grito de la Tierra, también lo recomiendo leer. Petra Kelly, 1997, por un futuro alternativo, para entender el ecofeminismo en su esencia. Después hay un autor que no sé si lo van a llegar a conseguir o no, que es Adam Bosky, creo que se llama, no recuerdo bien el apellido, lo leí hace tanto. Adam Bosky, que me acuerdo que hablaba sobre la acción directa y desobediencia civil. Posiblemente lo encuentren así, si no lo encuentran en internet, lo van a encontrar en algún foro. Es muy interesante, porque ahí toma las bases de cómo funciona el ecologismo. No hemos hablado hoy, pero el ecoterrorismo, por ejemplo, o ciertas expresiones del veganismo, tienen elementos en común que es la acción directa. De hecho, van a ver que el veganismo actúa siempre en forma de acción directa. Por eso tienen los boicots a la planta, irrumpen en la sociedad rural, cortan rutas, tienen una forma muy particular de activismo. Pero eso sería otro tipo de debate, pero más adelante nos dan los tiempos. Ujú. Creo que con eso, bueno, el de Booking, Murray Booking, el concepto de ecología social también lo pueden leer, que es muy útil. Creo que con esas obras tienen como para distenderse un buen rato, digamos. Muy bien, no le agradezco infinitamente. Bueno, han habido muchísimos comentarios, todos positivos, por mencionar algunos nombres: Facu Cacho, Alejandro Terrazas, China Davanzo, que justamente recomendó algunos videos de usted, y bueno, muchos mensajes que bueno, lo alaban y corresponden a toda su nombradía y mérito intelectual. Ya para finalizar, y tampoco para robarle tiempo porque entiendo que está bastante ocupado, antes de dar también sus redes sociales, proyectos y demás, ¿alguna última reflexión o cosa así como usted siempre da al final, lo que quiera decir? ¿Qué es lo que les diría en torno al ecologismo? Que no confunden las ideologías con las esencias. Confundir el ecologismo con la ecología es básicamente confundir el feminismo con la civilización.
De hecho, uno ve el accionar del feminismo y muy civilizado no parece. Porque ese es el problema de las ideologías. No me interesa hablar quizás tanto ya del ecologismo en este punto, sino el problema son las ideologías. Creer que desde la mente abstractas y separadas, emulando una suerte de dualismo cartesiano, se puede explicar por completo el mundo. Y no funciona así. Así como la mente y el alma están unidas en un monismo al cuerpo humano, el hombre está unido a la naturaleza. Y el hombre está unido también al otro. El hombre sin el otro no existe y no se desarrolla en su humanidad. Y el hombre existe en el mundo. Entonces no hay que establecer una guerra en contra del mundo, pero tampoco hay que confundir a Dios y a la humanidad misma con el mundo. Es decir, están unidos, pero no están fusionados. El hombre está en el mundo, pero no es el mundo. Y el mundo no es el hombre. Entonces, cuidado con las ideologías, porque finalmente caen en ese error propio de la posmodernidad, que al no poder tapar la verdad con una mano, lo que hicieron fue encandilar al hombre con múltiples reflectores. Y el hombre ya no supo qué era verdad y qué no era verdad. Pero la verdad existe, está allí afuera, la verdad es una, la verdad es objetiva, el hombre en su falibilidad se puede acercar o alejar. Las ideologías son la no verdad, por definición, porque están desfasadas de la realidad. Están separadas por completo de la realidad y el ecologismo es una ideología. Por eso no hay que confundir lo que es la ciencia con lo que es la ideología. Porque lo que es bueno, bello y cierto, lo que es bondadoso, lo que es certero, lo que es estético, participan en un bien mayor. Y todo bien mayor participa en la realidad, particularmente en el orden. Y el orden es una expresión de la armonía. Por eso en la armonía y en el orden existe lo que es bueno, bello y cierto. Curiosamente, las ideologías reniegan por completo de la realidad. Y el ecologismo no deja de ser una ideología más. No me quiero extender más. Respecto a mis redes, simplemente Horacio Justo, ¿dónde me interesaría más que quizás me gustaría que me apoyasen más? En mi canal de YouTube, que está creciendo mucho, gracias a Dios y gracias a ustedes, está creciendo mucho. Ya hemos llegado a los 15.000 suscriptores en 7 meses de trabajo, creo que ha sido un buen ritmo, creo, al menos yo estoy contento. Y en Instagram también, porque en Instagram todos los días escribo algo nuevo, algunas ideas nuevas, nunca repito temas, lo cual es un esfuerzo grande y todo desde el celular, así que perdón si hay algún error de ortografía, pero intentar cargando una bebé y escribir con el celular es por ahí un poco complicado, pero hacemos lo que podemos. Eh, pero sí, si a alguien le sirve, yo no busco nada con esto, pero si a alguien le sirve, bienvenido sea que podamos colaborar en algo. Simplemente eso. No, Mientras pues, podamos colaborar y transmitir lo que uno ha recibido y recibir lo que ustedes lo que ustedes están transmitiendo, yo ya me considero que realizado en la vida. Así que muchas gracias. excelente subrayar esto. Síganlo sobre todo en Instagram y en YouTube, Horacio Justo. Vamos a dejar aquí mismo en el video el link de los canales. ¿Patreon tiene usted, estimado Horacio? Estamos con un pequeño problema con Patreon. Si alguien me quiere colaborar enormemente porque son muchas horas de trabajo, de edición, de lectura, de formación, de dar 3 4 conferencias por día, no cobro absolutamente un peso y alguien quisiera colaborar, simplemente me escriben por privado. Si son de Argentina, por CBU, porque saben que los impuestos en Argentina se van a financiar una cultura antinatalista que yo no quiero financiar. Y si son del exterior, por Western Union directamente, porque Argentina bloquea todos los pagos del exterior. De hecho, tenemos un problema, yo no puedo cobrar YouTube, por ejemplo, todavía, para que se vean lo que es trabajar y que el Estado te impide. Entonces, si alguien quisiera colaborar, yo lo agradecería enormemente que lo hagan por estos dos mecanismos, o se comuniquen conmigo por Western Union o se comuniquen conmigo por transferencia, y lo agradecería enormemente. De hecho, quienes me colaboran económicamente tienen una serie de beneficios, desde material gratuito de mi autoría, hasta la posibilidad que elijan de qué quieren que realice los próximos documentales, de qué quieren que escriba mis columnas semanales, de qué quieren que investigue para las reflexiones, conferencias privadas, lo que es, yo pongo lo mejor de mi parte a los que colaboran como un intento de retribuir semejante ayuda. Excelente, ¿no? De verdad de mi parte, estimado Horacio, le agradezco infinitamente por brindarnos su tiempo.
allá es bastante tarde y bueno, usted está ocupado, así que en verdad toda mi gratitud, espero Dios lo bendiga. Le pido que por favor un minuto me espere en el Zoom, voy a finalizar. Bueno, le agradezco infinitamente y a ustedes, estimados amigos, también les agradezco también por haber presenciado una entrega más del podcast Hijastro del Político. Lo invito a que comparte esta información, puesto de que es sumamente relevante. No tiene, como usted ya advirtió, ningún tipo de desperdicio todo lo que nos ofreció el señor Horacio Justo. Síganos en redes y bueno, nos vemos hasta la próxima. El día de mañana tenemos otra entrega a las 9:30 de la noche. Vamos a hablar con Enrique Fernández García, filósofo liberal. Vamos a estar tocando distintas cuestiones igual. Así que muchísimas gracias. Espero Dios los bendiga y que bueno, estén bien. Chao, chao.